Lo voy a leer antes de empezar con el tema. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día comunica el mensaje, y la noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. En lo alto, para el sol, plantó una tienda, y él, como esposo que sale de su alcoba, se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo, y su órbita alcanza el otro extremo, sin que haya nada que escape a su ardor. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenio. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable para siempre. Los juicios del Señor, veraces, justos todos ellos. Apetecibles más que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos, guardarlos trae gran ganancia. Pero ¿quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón. Sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Este salmo, que coincide con el día, la verdad es que a veces cuando uno lee la palabra, de repente pasa como si fuera lectura nada más, y no se detiene uno mucho en reflexionarla o en disfrutarla. A veces la Biblia nos parece como si fuera un libro más, y es palabra viva. Por eso quiero compartirles algunas cosas que durante muchos años supe y que habían estado guardados ahí en lo más profundo de mi ser, y que conforme hemos estado viniendo aquí a este grupo han ido adquiriendo algunas de ellas sentido. Probablemente vayan a ser muchas citas las que les quiero compartir. Si tienen oportunidad, si no, aquí las leemos todos. Las primeras dos de ellas es Juan 3:16 y Juan 10:10. Juan 3:16 y Juan 10:10. Más adelante va a haber otras dos ahí mismo también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que es 14:6 y Juan 1:12. Esas van a venir más adelante. Y hay tres también en Romanos, que es Romanos 3:23 y 6:23. Y también Romanos 5:8. Sé que son muchas, las vamos a ir buscando una por una si no tienen ustedes inconveniente. Así como hay leyes hay leyes de la física que independientemente de que las conozcamos o no, porque las tengamos o no, se cumplen. Así también hay leyes para el espíritu, hay leyes espirituales. Y en ese sentido, yo quiero decirles a ustedes que la primera vez que yo escuché de manera
diferente de Dios, porque siempre había estado participando en la Iglesia Católica como hasta la fecha. Pero la primera vez que yo escuché de la manera como Dios puede ser real en nuestra vida, yo creo que tendría algunos 18, 19 años. Y fue cuando me compartieron estas leyes a mí. Y durante mucho tiempo pues de alguna manera las he escuchado en otras partes, pero cuando hemos estado participando aquí en este grupo y he podido escuchar a Jonathan una y otra vez, estas leyes espirituales se han vuelto una realidad. Y a veces uno ve la Biblia y ve el tamaño de este documento, de este escrito, y pareciera que los contenidos son interminables y que uno nunca va a terminar de aprenderlas o de aplicarlas a nuestra vida. Pero hay 4 cosas que son esenciales para poder disfrutar de esto que está aquí escrito. Y esas 4 cosas están resumidas en 4 leyes espirituales que nos dicen cuál es el propósito o para qué fueron hechas estas leyes. La primera de esta ley espiritual es que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros, para todos nosotros. Si buscan ustedes en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces uno, o al menos en mi caso, en más de una ocasión me he preguntado que cuál es el propósito de nosotros, o cuál es mi propósito en esta vida. Y empieza uno a reflexionar y tal vez a pensar de manera profunda de qué es lo que se requiere para poder cumplir con el plan de Dios. Y el plan de Dios es muy sencillo. Él, como lo dice aquí en Juan 3:16, que Él ha dado a su Hijo para que cada uno de nosotros tenga vida. Y esa vida no es precisamente la vida física que nosotros podemos disfrutar el día de hoy aquí, sino es la vida eterna con el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Y dice más adelante en Juan 10:10, dice: porque he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces el poder nosotros disfrutar de este privilegio que Dios nos da no nos permite o no tenemos la oportunidad de vivirlo de tal manera que podamos vivirlo plenamente y que podamos tenerlo como realidad en nuestras vidas. Y es que existe algo que nos impide que nosotros podamos tener esta vida abundante para la que Dios nos ha creado y ha tenido como propósito el día de hoy. Yo creo, y esto es parte de lo que a veces nos permite, como es mi caso, que andemos cargando con una y otra cosa, y con afanes y con problemas y cosas que difícilmente uno tiene la oportunidad de superar, y que nos impide a nosotros disfrutar de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nuestro conocimiento de Dios se basa única y exclusivamente en aprender y en leer la Biblia y a lo mejor en memorizar algunos versículos y tenerlos presentes siempre. Pero si esto nosotros no lo hacemos realidad en nuestras vidas, difícilmente vamos a cumplir con el plan de Dios o el propósito de Dios que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Por eso cuando uno se pregunta es ¿por qué yo no puedo disfrutar como debe de ser lo que Dios tiene para mí, esta vida abundante que dice que yo puedo tener y para la cual fue creado? Nosotros tenemos esta oportunidad cuando realmente hacemos real en nuestra vida el propósito de Dios. Pero Dios nos creó, a diferencia de toda la creación, Dios nos creó a nosotros con intelecto, sentimientos y voluntad.
Si ustedes pueden observar el resto de la creación, incluyendo los animales, que pudieran ser las partes más visibles de la vida de la vida de Dios, ajenas al hombre, porque uno ve una planta y sabe uno que tiene vida, pero ahí está, inmóvil, estática. Sin embargo, uno ve a los animales, pero los animales no tienen ni intelecto, ni sentimientos, ni voluntad, cosa que a nosotros nos hace diferentes. Y cuando esto sucede, nosotros tenemos la capacidad para poder decidir qué es lo que nosotros queremos hacer en la vida. Y por todo esto, por esta voluntad es cuando nosotros hemos podido decidir entre seguir el plan de Dios o seguir nuestro propio plan. Y ahí es donde está la diferencia. La segunda ley espiritual dice: la humanidad está contaminada por el pecado y por tanto está separado de Dios. Como resultado, no podemos conocer el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Si buscan ustedes en Romanos 3:23, dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo en Romanos 6:23 más adelante dice: porque la paga del pecado es muerte. Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él, para que tuviéramos compañerismo con Él. Sin embargo, nuestra propia naturaleza nos ha acercado al pecado, y por tanto esto es lo que nos ha separado, nos tiene separados de Dios. Y eso es lo que ha hecho que arruinemos nuestra relación con Dios. El pecado que existe en nuestras vidas, el pecado que existe en nuestro alrededor, eso es lo que nos impide tener esta comunión y cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la solución para poder nosotros vencer al pecado, tener esta comunión con Dios y además disfrutar el plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros? Y esto no es posible más que de una sola manera. Nosotros hemos visto que los esfuerzos que hace el hombre para poder restablecer esta relación, cada uno de nosotros podemos hacer buenas obras, podemos tener muy buenas intenciones, ser buenos hombres incluso, y ser incluso ejemplares en nuestras vidas, pero eso no nos asegura ni nos garantiza que tenemos esta relación con Dios o que tenemos esta comunión con Dios, porque es a través de nuestras propias fuerzas, y a través de nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder lograr. Tiene que haber entre nosotros y nuestro Creador y nuestro Dios, tiene que haber un puente que sea de tal manera que nos permita a nosotros tener esa comunión con Dios y de poder llegar a Él. De otra manera, el plan perfecto que Él tiene para nosotros, o el propósito que Él tiene para nuestra vida, difícilmente se va a poder cumplir. Y para eso existe la tercera ley de estas cuatro que les comparto, en el que dice que Jesucristo es la única provisión que Dios tiene para poder sanar nuestros pecados. A través de Jesucristo nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados y poder restaurar esta relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Si ustedes leen Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces esto nos pudiera parecer así como algo muy lejano cuando decimos que Jesucristo murió por nosotros, y lo vemos
como algo que, pues bueno, que nos han platicado, que nos han dicho, que teológicamente nos han compartido otras personas, y lo creemos y lo llevamos a nuestra vida, pero a veces no entendemos el hecho de que Él, siendo perfectamente puro, perfectamente Hijo de Dios, no podemos entender cómo Él vino aquí a la tierra, se hace hombre y además muere por nosotros, y eso a nosotros nos puede dar vida eterna. Ni siquiera pudiera parecer algo tan real como que esto es tan tangible, que el día de hoy nosotros podemos disfrutar el plan de Dios con esta certeza y con esta realidad, si nosotros hacemos real la muerte de Jesucristo. A veces eso nos parece seguir muy lejano, sucedió hace más de 2000 años, y nosotros el día de hoy todavía seguimos hablando de ello. Si ustedes recapacitan en algo que seguramente han oído muchas veces, en cómo está dividida la historia de la humanidad antes de Jesucristo y después de Jesucristo, nada pudo haber sido trascendente en la historia de la humanidad que este hecho, el hecho de que Jesucristo haya muerto por todos nosotros, porque era necesario que alguien muriera para que nosotros pudiéramos en realidad vivir, y ese alguien tenía que ser puro, tenía que tener todas las condiciones que Dios requiere para que nosotros podamos tener esta relación que hemos perdido con Él, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, y la única manera y el único camino que nosotros tenemos es Jesucristo. En ese sentido, yo quiero decirles a ustedes que en Juan 14:6, el mismo Jesucristo declara que Él es el único camino que nos puede llevar a la salvación. En Juan 14:6, dije 14:6, ¿verdad? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta verdad nos lleva a pensar que nosotros podemos hacer todos los esfuerzos que nosotros hagamos, como dijimos hace unos momentos, poder tener toda la buena intención del mundo, poder en realidad hacer el mayor bien y procurarnos y preocuparnos por todos nuestros semejantes y por todo nuestro prójimo y nuestros amigos y familiares y la gente que más queramos. Pero si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si no hacemos realidad el hecho de que Jesucristo vino a esta tierra, a este mundo, para morir por nosotros y para poder curarnos a nosotros de nuestro pecado, para poder tender ese puente que nosotros necesitamos para poder llegar a Dios, difícilmente nosotros vamos a poder vivir esta vida plena que Dios tiene para nosotros, este propósito que Dios tiene para nosotros. Hace algunas semanas, yo creo, algunos meses, alguien decía, pues agárrate a la Biblia y haz lo que dice ahí, y a lo mejor en nuestras propias fuerzas pudiéramos nosotros pensar que lo único que necesitamos es, como si esto fuera un manual, agarrarlo y empezar a leerlo, y efectivamente leerlo de tal forma que lo podamos nosotros ir cumpliendo como si fuera parte de un instructivo, como si fuera parte de un manual para operar una máquina o para armar algún rompecabezas o cualquier otra cosa. La verdad es que si nosotros no entendemos que Jesucristo es la vida misma, difícilmente este manual puede tener sentido. Difícilmente nosotros, aunque lo memoricemos todo y aunque lo sigamos incluso, difícilmente nosotros podemos tener esa relación con Dios que nos permita a nosotros tener esta vida plena y este propósito en nuestras vidas. Y para ello nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y decir que efectivamente Él es el Salvador y es el único camino que nosotros tenemos para llegar a Él. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que dentro de nosotros existe esta ruptura, que dentro de nosotros existe esta separación. Y si nosotros no hacemos
no hacemos este acto de fe y reconocemos primero que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nosotros, y que nos amó tanto que dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros y pudiéramos nosotros disfrutar de este plan maravilloso. Segundo, que si nosotros no tenemos claro que es nuestro pecado lo que nos separa de Dios, y que si no es reconociendo este pecado, arrepintiéndonos de él, teniendo el firme propósito de no volver a pecar, entonces no va a ser posible que nosotros podamos reconocer que Jesucristo es el único camino que hay para llegar a Dios. Entonces tenemos que cumplir con estas 3 leyes, que al igual que muchas otras que existen en la naturaleza, el hecho de que no las conozcamos no quiere decir que no existan. Entonces el propósito de Dios es darnos a conocer a través del Evangelio estas buenas nuevas que Él tiene para nosotros, que tenemos un camino para llegar a Él, y que lo único que tenemos que reconocer es que somos pecadores y que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que es el Hijo de Dios, que vino a nosotros para redimir nuestros pecados y pagar de la manera más humillante que puede haber por nosotros, que es morir en la cruz. Yo no sé si ustedes se puedan imaginar una muerte en una cruz y de la manera como esto ocurrió. No nada más es el sufrimiento, sino es la manera humillante como tuvo que haber sido. Y sin embargo, Jesucristo, pudiéndose salvar, acepta este plan que Dios tiene para todos nosotros, muere por nosotros para que nosotros podamos tener la paga del pecado y poder llegar a Dios. No existe otro camino más que Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que decirle a Dios que somos pecadores, que estamos arrepentidos, que aceptamos la salvación, el plan de salvación que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Y invitar a Jesucristo a entrar en nuestras vidas. Si ustedes buscan por ahí las últimas citas en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos sido diseñados y hemos sido planeados aún en el vientre de nuestra madre para ser hijos de Dios. Pero la única manera que nosotros podamos tener esta oportunidad es reconociendo que efectivamente Jesucristo es el camino que nos puede llevar a Él para poder considerarnos hijos de Dios. En Hechos 16:31 dice, Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La única manera de ser salvo es por la gracia, y es a través de la fe. No tenemos otra manera de ser salvo. No sé si alguien pueda leer Efesios 2, 8 y 9, por favor. Efesios 2, 8 y 9. porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esa es la diferencia. O sea, nosotros, el hombre durante mucho tiempo ha pretendido ser bueno, ha creído que a través de sus obras él puede obtener la salvación. Y la única manera de obtener la salvación es a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros podamos decir
Señor, yo soy lo suficientemente bueno para que me consideres tu hijo y yo pueda entrar al reino de Dios. Porque todos y cada uno de nosotros podemos poner nuestro empeño y vivir toda una vida santa sin reconocer que Jesucristo es el único camino, y eso como quiera no nos va a llevar a Dios. Aunque hagamos y cumplamos los mandamientos y hagamos todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice aquí, lo hagamos y lo cumplamos al pie de la letra, si nosotros no reconocemos que Jesucristo es el único camino que tenemos para llegar a Dios, todo sería en vano y sería producto de nuestras fuerzas, y eso no nos lleva precisamente a esta relación. Hay una cita que está en Apocalipsis 3:20 que a mí me gusta mucho y quisiera leérselas, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. En estas 4 leyes radica todo el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Este es el instrumento que Dios nos da para que nosotros podamos llegar y tener comunión con Él. Por eso en esta cita que les comparto, en el que la repito y dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Cuando comentábamos acerca de que Dios nos dio intelecto, sentimientos y voluntad, nos dio también la capacidad de decidir entre qué es lo que queremos. Si queremos vivir este plan maravilloso que Él tiene para nosotros, o queremos seguir viviendo en el mundo con todos los afanes, preocupaciones y limitaciones que nos puede dar una vida basada en nuestras propias fuerzas, o bien este plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la única manera de hacerlo es reconocer que Él nos ama, que ha dado su Hijo único para que nosotros nos salvemos, que somos pecadores y por lo tanto estamos separados de la gracia de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y la otra es que tenemos que abrirle nuestro corazón, invitarlo a que entre a nuestras vidas, decirle que le entregamos nuestra vida y que queremos que Él sea el que rija nuestra vida de aquí en adelante, y entonces empezar a disfrutar de este plan maravilloso que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Si ustedes seguramente ya lo han hecho, yo cada vez que tengo oportunidad y que alguien me lo permite, hago una oración para invitar a Jesucristo a entrar a mi vida, y ya una vez que Él entra en nuestra vida, ahí se queda. A veces es como si nosotros tuviéramos un saldo en el banco y que sabemos que ahí está y que no hacemos uso de Él, pudiéndolo disfrutar. Eso es lo mismo. Si nosotros invitamos a Jesucristo a entrar en nuestra vida y que Él entra como nos tiene prometido, Él entra en nuestra vida y hace morada con nosotros, nosotros podemos disfrutar de esa presencia. Si no, únicamente lo vamos a tener ahí en la puerta, tocando siempre y escuchando su voz y sabiendo que ahí existe, que ahí está y que está esperando que nosotros abramos esta puerta. Yo quiero invitarlos a que terminemos el tema del día de hoy con una pequeña oración, y el que quiera repetirla conmigo o después de mí lo puede hacer con toda confianza. Señor Dios, reconozco, Padre Santo, que soy pecador, Señor, y que estoy separado de la gracia tuya, Padre Santo. Reconozco, Señor, que tú eres mi Señor y Salvador, y que es la única manera, Padre Santo, que existe para que yo pueda tener vida y la tenga en abundancia. El día de hoy, Señor, yo te entrego mi vida y te pido que entres en ella para que yo pueda
tener esta comunión, Padre Santo, que tú tienes para con todos nosotros. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te pido que tú perdones mis pecados, Señor, y que quites todo lo que me impide tener esta relación y esta comunión contigo. Te pido que entres en ella, Señor, y que hagas morada en ella, y que permitas, Padre Santo, que yo pueda disfrutar de tu amor. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que tú lo has mandado para que yo pueda en realidad, Padre Santo, hacer propósito de mi vida y poderte agradar. Te invito a que entres en ella, que sanes mis pecados, que perdones todos ellos y me lleves a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te doy las gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Como la lluvia en los días calurosos de verano, después de algunos días de iniciar esa temporada de calor extenuante, y comienza a llover, como esa lluvia refrescante que llega al alma a proporcionarnos descanso, paz, tranquilidad, comodidad. Hemos escuchado con gran interés y dándole gracias a Dios, y que quede claro, no trato de agregar nada a lo que está completo. Acabamos de escuchar el querigma, el anuncio de la buena noticia, de la buena nueva. No estoy tampoco tratando de menospreciar todo el contenido de la Biblia, que es un relato amplísimo de 1000 cosas, pero sí tratando de puntualizar de dónde tenemos que partir de acuerdo a lo que nos acaba de compartir nuestro hermano Leonel. Creo que allí existe una decisión que hemos tomado, pero no a partir del número 1. Muchas veces estamos tratando de que se cumpla en mí el plan de Dios, pero tengo abierta la Biblia en el número 10. Y qué bueno, Leonel, que esta vez Dios te ha puesto en el corazón que no perdamos interés por la Biblia, de ninguna manera, pero sí que ubiquemos nuestra problemática, en dónde comienza, cuál es la perspectiva de Dios ante esa problemática nuestra como humanos, y sobre todo el gran amor de Dios que no deja de desear que en nosotros se cumpla el maravilloso plan de la vida eterna. Creo que es importantísimo que nosotros vayamos a ese inicio de la buena nueva. Si en este momento a mí me dijeran, oye, ¿qué es lo que más deseas tú? Yo tendría que confesarles algo como una frustración o como algo que he pretendido alcanzar y no he podido. Y así con un poco de desgano o tristeza tendría que confesarles, pues yo fíjate que yo lo que desearía es esto y esto y esto. Casi una declaración de impotencia ante lo que yo necesito. Y creo que esta pregunta sí anida en nuestros corazones, hermanos. Sí estamos conscientes de que lo que nosotros queremos es el plan de Dios en nuestra vida. Pero no hemos encontrado o no hemos perseverado o no hemos iniciado ese proceso de encuentro con el plan de Dios. Porque también asociado a eso está nuestro deseo de cumplir con toda la Biblia, que nos toma muchísimo tiempo. Yo pienso que si comenzamos nuevamente por ese gran comienzo, lo demás se nos va a dar por añadidura.
Por eso encuentro tan edificante, tan de Dios. Por eso entiendo el amor de Dios que mandó a su Hijo por las culpas nuestras. Yo me acuerdo de mis abuelos, me hablaban, claro, no lograba entender, pero ellos fincaban toda su esperanza y toda su fe en algo más allá de esta vida. Esto no quiere decir que no le prestaban importancia a la vida material, pero el no apartarse de una de las grandes verdades, de que Dios nos está llamando a algo superior a esto, y que no logramos alcanzarlo porque hay una razón que se llama pecado. Es todo un programa, es una maravilla la revelación de Dios. Cuando nos invita, comiencen. Mire, como decía Leonel, la historia nada más es cuestión de ponerle un poquito de cuidado. Y vemos que está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Eso es muy importante. ¿Por qué? No por cualquier cosa se hace un cambio tan radical de programa, ¿verdad? Pues no se agarra de parejo. No es parejo. Está medido el tiempo. Y llegó el tiempo en que había que proclamar que el reino de Dios había llegado. Ahí estaba Juan el Bautista ya. Y atrás de Juan el Bautista, paralelo a Juan el Bautista, aparece Cristo. Pues Dios nos ha de iluminar para que todo eso se vaya haciendo realidad en nosotros. Creo que será maravilloso. Gracias, Leonel, por refrescar ese concepto tan maravilloso del plan de Dios. A veces yo recuerdo cuando la primera vez que, yo creo que tendría yo unos 19 años, la primera vez que invité a Jesucristo a entrar en mi vida. Y yo esperaba que al siguiente día hubiera, pues no sé, que amaneciera ahí el sol de manera diferente y fuera totalmente distinto. Y la verdad es que empezó una lucha diaria, una lucha todos los días, y al principio pues no lo entendía de cómo era esto, y yo creo que durante mucho tiempo tampoco lo entendí. Y creo que no termina nunca esta lucha, en la que todos los días estamos nosotros perseverando en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere para nosotros. En más de una ocasión uno quisiera que fuera una receta definitiva y decir, bueno, pues ya lo hice, y ahora sí, de aquí en adelante empiezo a disfrutar ya todas las bondades que tiene el plan de Dios para mí. Pero todos los días tenemos que renovar, yo pedí plato. Todos los días tenemos que renovar nuestra fe, todos los días tenemos que reconocer que Jesucristo está a la puerta y llama, y que nosotros tenemos que abrirle esa puerta y hacer que Él sea el centro de nuestras vidas y no seamos nosotros. Y entonces hacer real este plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Esta lucha no está terminada, esta lucha es día con día, y todos los días yo tengo que pedirle perdón a Dios por mis omisiones un día anterior, por mis faltas o por mis desviaciones que yo tengo. Pero es la única manera que tenemos nosotros de poder hacer realidad este plan de Dios.